comienzo a la tercera sesión. Estábamos esperando porque falta el letrero de esta señora, así que yo la voy a presentar. Se llama Agnès Auger, que es el responsable de comunicación de Minitab para Europa y Oriente Próximo, y además directora de no sé qué y de no sé cuánto. O sea, es muy importante, es una señora muy importante. Entonces, ella nos va a presentar a Julien, que es el que nos va a dar la tarde, porque tiene una hora, pero después enseguida va a venir Félix Adán. A ver, ¿por dónde estás? ¿Félix? Que no está, se sale a salir. Félix Adán, después Benito Herrero. Pues tenemos que hablar. Y después Joaquín Aguilar. Ahí está. Así que, pues, sin más preámbulos, you have the floor. Disculpen porque hablo solamente un poco de español, entonces voy a hablar inglés. I will speak slowly, but English is not my mother language. I'm from France, so hopefully Globich will be easy for everybody. I would like to take this opportunity to thank la AEC y el Comité Sexima para este evento. And also Repsol for welcoming the event here on their side. We are very proud of all the customers who presented the applications of our statistical software this morning, and the bottom line results the software brought to the company, and how it helped transform their business. And we have decided to sponsor this event because we want to promote the use of statistics and process improvement techniques, and to convince those amongst you who don't yet use those techniques to go ahead and try. And I hope here you have seen that it's not impossible, and that there are techniques you can also use in your own company. And I will give the word to Julien, who will present how Minitab is linked to DMake, so the NAIC. Julien es el responsable comercial para España y Portugal de Minitab. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Agnès, venimos de París, en Francia. Somos de los que no están de huelga todavía. ¿Vale? Tengo la tarea de intentar manteneros un poco despiertos después de la comida. Y la presentación que voy a hacer es sobre DMake, que es parte de la metodología de Six Sigma, y cómo encaja Minitab en eso, cómo nos puede ayudar. Esta mañana hemos hablado mucho de Six Sigma y de Lean, y aquí vamos a entrar quizás un poquitín en la metodología y cómo se desarrolla. Van a ser más o menos 50 minutos y después tendremos preguntas. Entonces, esta tarde voy a intentar contestar a 3 preguntas, sobre todo para los que están menos acostumbrados a Six Sigma y a Minitab. Las 3 preguntas son: ¿por qué analizar datos? Primera pregunta. ¿Qué es DMake? Vamos a ver que cada letra corresponde a una palabra y a un paso de la metodología. ¿Y en qué ayuda Minitab? ¿Qué nos aporta en ese entorno? Cuando hablo de Minitab como empresa, no solo como software. O sea, el software Minitab es una de las cosas que hace Minitab como empresa. Vamos a ver ahora. Y tengo una pregunta más, que es más para vosotros, que es: ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Qué estamos intentando conseguir, lograr? Porque cada uno tiene su respuesta. Os voy a proponer una historia en forma de respuesta, sponsorizado por Pixar,
Érase una vez un periodo de crisis. Cuando estoy hablando de crisis, se puede hablar de crisis que vivimos a nivel económico, pero también de crisis en las empresas, de problemas que hay que podemos resolver. Cada día desaparecían empresas que no podían enfrentarse a esta situación y se destruía empleo, que es lo que está pasando en muchos sitios hoy, en España, en Europa, por todos lados. Un día las empresas se dieron cuenta que mejorar la calidad les permitía hacer más y mejor con menos recursos en general, o sea, dinero, tiempo, materias primas, y ser más competitivos ahorrando esos recursos. Por eso empezaron a armarse para afrontar el futuro aplicando metodologías de mejora continua, que estamos viendo ahora. Por eso pudieron dedicar más recursos a otros temas estratégicos y abordar el futuro con más confianza. Eso es un tema que creo que se ha abordado un poco esta mañana. Cuando estamos hablando de ahorrar recursos, no simplemente es gastar menos, utilizar menos medios, pero todos esos medios que no se utilizan para una cosa se pueden emplear en otra cosa, en un desarrollo que no se hace porque no hay el presupuesto. Si lo ahorro, pues igual sí que puedo dedicarme a esas cosas el año que viene. Hasta que finalmente mejorar la calidad se volvió parte de la cultura empresarial. Creo que uno de los temas que se comentó también esta mañana es que es un cambio de cultura importante que implica a mucha gente, y no solo es cambiar un proceso, está la gente que hace el trabajo todos los días y tiene que entrar en su cultura, su forma de ver las cosas, y tienen que tener una implicación, estar convencidos por todo eso. Entonces, volviendo a las tres preguntas, vamos a tratar la primera: ¿por qué analizar datos? Y volvemos a Lord Kelvin, del que hablaba Isabel esta mañana. Otra frase de este señor decía: cuando puedes medir aquello de lo que hablas, expresarlo con números, sabes algo acerca de ellos. Si no podemos medir las cosas, al final todo son impresiones, sensaciones. Un ejemplo que me gusta, y ya que hablamos de Kelvin, son los grados, el termómetro. ¿Quién puede decir así, sin medir, si hoy hace más calor que ayer? O sea, igual estamos en una sala que tenía aire acondicionado y ayer no lo teníais, y al salir al exterior la diferencia de temperatura ya era menor y parece que hace más calor ahora fuera, o estoy más cansado hoy porque he dormido menos. Entonces puedo tener una impresión. Si hay 20 grados de diferencia, por supuesto lo voy a notar, pero no voy a poder poner una escala y decir, pues sí, efectivamente hay una diferencia significativa. El primer paso, ser capaz de medir lo que queremos controlar o arreglar, en qué trabajamos. Segunda razón, porque el analizar datos va a separar lo que pensamos está ocurriendo de lo que realmente está ocurriendo. No recuerdo en qué charla de esta mañana, una de las conclusiones, creo que era la suya, se decía que uno de los resultados iba en contra de todo lo que los expertos del proceso decían. O sea, cada uno tiene una visión que al final es limitada del proceso por lo que hace él, lo que ve él. Pero en cuanto juntamos muchos datos y cogemos una herramienta para resumir esos datos, que son mucho más de lo que cada uno puede tratar por sí mismo, entonces tenemos una visión más global y realmente podemos ir a ver qué está realmente ocurriendo. Sin una tercera razón, se puede controlar el rendimiento utilizando métricas para seguir e identificar puntos de mejoras. Otro ejemplo de la vida de todos los días, digamos,
Los corredores de carrera de 100 metros, para mejorar, van a ver varios puntos. Simplificándolo mucho, en la carrera hay 3 fases. Una fase donde acelero, una fase en la que mantengo mi velocidad máxima y una fase en la que intento no decelerar demasiado o demasiado rápido, ¿vale? Esas fases están a 50 metros, más o menos 80 y los 20 últimos. Si soy capaz de medir el tiempo en el que paso en cada uno de esos puntos, sé qué me falta. Sé si me falta aceleración, si me falta mantener o decelerar menos. Todo eso voy a poder verlo y mejorar, que igual mejoro si acelero más rápido, pero mantengo una velocidad máxima un poco más por debajo, pero más tiempo. Todo eso son las cosas que estamos considerando, controlar las cosas y utilizar cifras para juzgar. No tiene sentido simplemente medir lo que sale de nuestro proceso, porque por sí solo no se puede cambiar sin medir y controlar y entender, lo que entra. En una panadería, si el pan está malo cuando sale del horno, es demasiado tarde y no voy a poder cambiar el sabor del pan si no sé qué proporción de harina meto, qué proporción de agua, la calidad de los dos, la levadura, temperatura del horno, temperatura de reposo de la masa. Si no tengo toda esa información, voy a ir probando cosas y igual pues una funciona, pero no sé qué he hecho y cómo he mejorado. Por eso es importante coger datos y analizarlos. Otra cosa es que si medimos las cosas, vamos a establecer una referencia y con esa referencia, después de intentos, demostrar que hemos mejorado o empeorado. Supongo que aquí tenemos muchos padres, tenéis las notas de los niños en el colegio, o sea, es eso. Si hoy tengo un 4, mañana un 5, mañana un 6, demuestro que he mejorado en matemáticas o lo que sea, ¿vale? Y también nos permite medir el impacto de los cambios que hacemos y después confirmar si se tienen que mantener. Si hago un cambio y ese cambio me permite ahorrar 10 cada mes, pero me cuesta 15, no es porque he mejorado que tengo que mantenerlo. En el otro sentido, si un cambio solo me permite ahorrar 5, pero me cuesta 1, pues igual sí merece la pena. Está el lado también práctico entre dos procesos que me permiten hacer exactamente lo mismo al mismo coste, pero uno lo hace de una forma más cómoda para la gente que está trabajando, pues ahí puedo mostrar que no hay diferencia y ir a buscar lo más cómodo para la gente. Nos permite también en analizar datos, confirmar o refutar teorías. Se ha utilizado muchas veces esta mañana el enfoque científico. El enfoque científico es coger datos y demostrar cosas. Un ejemplo, en el 8º siglo hubo un señor que se llamaba Aracén y metiendo un palo en el agua empezó a pensar que igual el agua afectaba la velocidad de la luz, que la luz tenía una velocidad y por eso se ve el palo deformado. Pero entonces era una impresión, era una idea que tenía una persona. Hasta poder medir realmente esa velocidad siglos después, tampoco se podía confirmar si de verdad la luz tenía o no velocidad. Una vez tuvimos esa medida de la velocidad, a día de hoy la luz se utiliza para muchísimas aplicaciones, se utiliza para medir distancias, etc. Pero hasta tener eso comprobado con cifras, no podemos demostrar nada. Un ejemplo es la aprobación de nuevas medicinas.
La aprobación de medicinas, el laboratorio tiene que coger la medicina de referencia y demostrar que la nueva medicina es mejor que la previa. Si no, ¿por qué la voy a recetar a los pacientes? Esos cambios se van a decidir basándose en hechos y datos en vez de simplemente sensaciones, y de esa forma se establece un estándar de comparación del estado actual. Si la medicina que propongo es mejor que la anterior, se va a volver a ser la referencia para las próximas, y así vamos mejorando. Si cogemos un ejemplo de mejora para ver los beneficios de enfrentarse a los problemas complejos, Isabel, esta mañana hablabas de 100.000 muertos en Estados Unidos al año por errores o problemas en hospitales. Las cifras que nosotros teníamos son 200.000 prescripciones incorrectas al año en Estados Unidos, que es, bueno, no exactamente la misma cosa, pero el orden de magnitud parece ser ese. Eso visto el mercado americano es un 99% de prescripciones correctas, que corresponde a un nivel de calidad de 3,8 sigmas. Si pudiéramos ir mirando los procesos, mejorando y llegar a 6 sigma, que es el objetivo de esa metodología, estaríamos en 68 prescripciones incorrectas, que a nivel de números de vidas en línea pues es muy importante. Después se puede llegar a eso o no, es un objetivo, pero el impacto aquí en el de vida o en las empresas en el de coste puede ser muy significativo. ¿Qué es DMAID? Pasamos a la segunda pregunta. Entonces, DMAID es una estructura para resolver un problema. Un problema lo puedo pasar a través de varios pasos para ir resolviéndolo. Primero, la D corresponde a definir. Aquí, en esta etapa, voy a decir qué es mi proyecto, por qué lo estoy haciendo y cuáles son los objetivos. ¿Vale? Vimos en la presentación de Julián de esta mañana que en un principio al ahorro del agua el objetivo era reducir un 15%. O sea, se define eso al empezar el proyecto. La M es para medir, ¿vale? Medimos el proceso para tener esa referencia de la que hablábamos antes y saber dónde estamos. Analizar, una vez tenemos todos esos datos, vamos a torturarlos, a trabajar con estadísticas para entender cuál es la raíz del problema, poder actuar sobre eso de qué tenemos que hacer. Cuando eso esté hecho y lo tenemos analizado, vamos a pasar a mejorar, ¿vale? La I de improve. En la mejora, pues vamos a hacer el trabajo, vamos a hacer los cambios en el campo de trabajo y validar la mejora. Y la última etapa, control, es mantener esa mejora a través del tiempo. O sea, una mejora no sirve para nada si la hago hoy y mañana por inercia del sistema se vuelve a caer, un poco lo que explicabas esta mañana también. En resumen, DMAID, su objetivo es permitir que problemas grandes se aborden por parte cuando la solución no está conocida. O sea, tengo un problema grande, lo voy a cortar en trozos más pequeños y poco a poco vamos a ir de principio al fin de ese problema. Los objetivos del DMAID son, primero, establecer el estado actual, saber dónde estoy, determinar las métricas de interés. Las métricas son las salidas del sistema que me interesan. O sea, ¿qué estoy mirando? ¿Qué quiero cambiar? Hacer lluvias de ideas sobre qué puede afectar a esas métricas, o sea, qué está en la entrada y puede afectar a la salida. Determinar qué realmente afecta a las métricas.
estábamos diciendo antes, quitar las que no tienen importancia, cambiar el proceso si hace falta y asegurarse que el proceso no vuelva atrás, que no se haya hecho ese trabajo para nada. ¿En qué va a ayudar Minitab? ¿Vale? Nos va a ayudar en la D a definir las Y son las salidas, y considerar las posibles X, entradas, y hacer la lluvia de ideas de las que hablábamos. En la mejora, medir, recolectar datos sobre la Y, las entradas y las salidas, eliminar las entradas que no parecen afectar a la Y. Eso es importante también en el sentido de que si hay algo que no tiene ni la mínima importancia sobre mi salida, pero a nivel de coste o de recursos lo puedo tocar sin cambiar la salida, pues también me puede interesar. No solo me interesa lo que sí tiene efecto. Optimizar la relación entre la salida y la entrada y mantener la estabilidad de mis entradas y de mis salidas. Minitab es una herramienta, ahora os presento más, utilizada para ayudar en el seguimiento del método científico. Como decía antes, es hacer una hipótesis y a través de analizar datos, decir si esta hipótesis es cierto o no es cierto, pero siempre demostrarlo. Entonces, Minitab como empresa, ¿vale? Eso es el logotipo de la empresa, empezó en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, hace algo más de 40 años, en el 72, y era en un principio una herramienta para los profesores que querían dar clases de estadísticas sin centrarse en los cálculos, simplemente utilizar las herramientas y enseñarlas. Cuando sus alumnos llegaron a la empresa, dijeron, pues queremos tener esa herramienta también en la empresa para poder utilizarlo. A día de hoy, Minitab propone dos softwares. El software que se llama Minitab, que es el paquete de análisis estadístico del que se ha estado hablando bastante esta mañana, y otro menos conocido que se llama Quality Companion, que es todo lo que entra en proyectos de mejora de calidad, pero no son estadísticas, ¿vale? Todos los diagramas, los informes, los formularios que podéis utilizar. Ahora vemos unos ejemplos. Es la gestión del proyecto. También se propone un programa en línea de formación en estadísticas que se llama Quality Trainer y formación a los dos softwares que están, ¿vale? Para daros una visión completa antes de seguir. Cuando hablo de que ayuda a Minitab, estoy hablando de eso y de eso. O sea, las imágenes que vamos a ver salen de los dos softwares. Minitab nos va a ayudar a traducir problemas prácticos en problemas estadísticos, encontrar soluciones estadísticas a esos problemas traducidos, estadísticos, e implementar una solución práctica. Antes estaba hablando del colegio, es un poco la misma idea que el problema de los dos trenes. Uno sale de una estación a una hora, a una velocidad, otro de otra estación a otra hora, donde se cruzan. Lo pongo así, pero después lo tengo que traducir a matemáticas para resolver el problema. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que el problema es un poco más complicado. Cogemos un problema real, lo ponemos en estadísticas, encontramos una solución y después se implementa. En la fase de definir, voy a ir ahora fase por fase, nos va a ayudar en priorizar entre un proyecto y otro, en definir el proyecto, ver qué necesita mi cliente. Cliente, como hemos dicho esta mañana, puede ser un cliente interno o externo también. ¿Cuál va a ser el alcance del proyecto? Los objetivos financieros,
estimación de ahorros y ganancias, análisis de riesgo y plan del proyecto. Ver cuáles son las métricas, las Y que nos van a interesar y qué puede afectar a esas métricas. ¿Cuál es la métrica? Dos de las herramientas que se usan a menudo en ese tipo de cosas son la matriz de causa y efecto, ahora tenemos una imagen, y el diagrama de Ishikawa, que también vimos un ejemplo esta mañana. La matriz de causa y efecto es ese tipo de cosas. Es una matriz que básicamente nos permite dar una importancia a las cosas que podemos tratar en el proyecto. Se da, aquí tenemos las salidas ordenadas, aquí tenemos lo que podemos tratar, le damos un peso y combinando los pesos obtenemos un peso global y vamos a ir primero a lo que tiene más peso a nivel global, más o menos. El diagrama de Ishikawa, de Fishbone, partimos del efecto y creamos un árbol para intentar identificar la causa a raíz. Tenemos varias categorías, ¿vale? Las políticas de la empresa, el producto, el proceso, etc. Y vamos a ir remontando el árbol para identificar causas, proponer ideas, intentar identificar qué está en el origen de nuestro problema. En la fase de medir tenemos el process mapping. Esas dos cosas, esas dos fases son cosas de Quality Companion, de la gestión del proyecto. Eso no hace falta leerlo, es para dar una idea del process mapping. Hay varios niveles, varias alturas de vista de a qué se parece el proceso. Lo que eso nos va a permitir en un formato detallado también es ver dónde puedo tomar medidas y cómo. O sea, una vez sé exactamente cómo está mi proceso, puedo decir, pues aquí puedo medir algo, aquí no puedo porque no sé qué, depende del proceso. Entonces, como decía, ¿dónde y cómo podemos recolectar datos? ¿Cómo es nuestra medida de Y? Análisis de sistema de medida. Cuando vamos a medir cosas, lo importante es que estén bien medidas. Si no puedo fiarme de lo que estoy controlando, no voy a saber si he mejorado o no en lo que estoy viendo. Un ejemplo, si tengo una báscula que tiene una precisión de 1 kilo, pero estoy intentando medir piezas que tienen un peso nominal de 500 gramos y pueden variar de 50 gramos, no voy a ver nada. Entonces, hay que analizar y ver si el sistema de medidas está bien. Eso es lo primero. Definir qué es un defecto también es importante, saber qué está bien y qué no está bien, donde pongo una línea, y cuál es mi capacidad a no producir esos defectos. Y como decíamos antes, cuál es nuestro rendimiento en el inicio del proyecto. Otra herramienta que es el mapa de valor añadido. Aquí básicamente lo que estamos representando es dónde estoy creando valor en mi cadena y dónde no, para intentar reducir el tiempo en el que no voy a producir valor e intentar sacar el máximo rendimiento de mis procesos. Análisis de sistema de medición, que estábamos hablando antes. Milita tiene varias herramientas. Esta mañana se hablaba del asistente. El asistente va a sacar varias gráficas. Básicamente lo que está haciendo aquí es que hemos estado con 3 operarios y cada uno ha ido midiendo varias veces distintas piezas en el proyecto. Lo que estamos mirando es si cada uno, cuando mide la misma pieza, encuentra el mismo resultado, y
si yo mido una cosa y la paso al vecino, si él también va a encontrar el mismo resultado, para ver dónde puede haber problemas de precisión, ¿vale? No vamos a entrar en más detalle. Aquí podemos ver el comportamiento, si todos los operarios tienen el mismo comportamiento o no, y ver dónde hay diferencias, y una vez sé eso, pues puedo tocar un poco mi sistema de medición para mejorar un punto o el otro. Eso es una de las cosas que nos saca cuando hago eso, pero también me va a sacar una respuesta casi, digamos, casi esa, con un cursor. Y aquí la pregunta es, tenemos una visión buena de cómo es nuestro proceso, tenemos una precisión buena, pues de sí a no tenemos el cursor que nos va a marcar. Aquí estamos seguros que sí, aquí seguro que no es aceptable, eso se define por estándares de las industrias, y aquí estamos dentro de lo marginal, como se dice, que todavía no es no aceptable. Para definir causas potenciales, también una herramienta que se utilizaba antes, el diagrama de Pareto, o sea, para ver cuáles son mis problemas más importantes. Para los que no lo han visto antes, vimos uno esta mañana también en una presentación, creo que era la tuya. Lo que representamos aquí es, por orden de importancia, cada problema, digamos, y aquí un cumulativo en porcentaje, para darse cuenta realmente de si quiero, típicamente, si quiero reducir un 80% de los problemas, aquí solo me voy a ocupar de este y de este, y el resto ya veremos en su tiempo cuando ya haya mejorado eso y eso. En las medidas todavía vamos a ver un poco cuál es el rendimiento actual del proceso. Nuestro equipo de gráficas en el que no vamos a entrar ahora mismo. Aquí vemos una representación de la distribución de los datos, de lo que estamos midiendo, y el límite de la especificación del producto. El objetivo en ese tipo de proceso va a ser que esto entre las especificaciones y sea lo más reducido posible, para que cuando haya una variación no me salga de esos límites de proceso. Entonces, con eso puedo ver, primero, si estoy bien, y segundo, si voy a ser capaz de volver a centrar mi proceso para respetar mis especificaciones. Es decir, si tengo una tolerancia de 10, pero entre la pieza más pequeña, digamos, y la más grande tengo 20, pues obviamente voy a tener que reducir eso. No puedo alcanzar el objetivo tal y como está el proceso hoy. Entonces, también nos va a dar indicaciones sobre qué exactamente vamos a tener que hacer. Vamos en el análisis a intentar asesorar en qué medida cada causa, factor o variable de entrada afecta a nuestra métrica de respuesta o salida, y eliminar las causas insignificantes. Nos propone análisis gráfico, pero también análisis estadístico, ¿vale? Vimos en algunas presentaciones esta mañana que había salidas de texto, que también en algunas gráficas se resumen, pero para los que os gustan los números, y podéis sacar muchas salidas de ahí. Si pasamos a la fase de mejora, nos va a permitir probar soluciones. Es decir, vamos a ir experimentando con distintas combinaciones de las variables de entrada. Ver si toco esa variable de entrada, qué cambia en mi salida, e identificar qué es lo importante
ver cuáles son las combinaciones que dan un mejor resultado, en este caso, y determinar nuestra capacidad a no producir defectos con la mejor combinación. En un principio hemos visto la capacidad para no producir defectos en el estado actual. Una vez hacemos la mejora, eso se vuelve a hacer para ver dónde estamos en esta parte. Dos herramientas que vamos a utilizar son la norma, que es el análisis de la varianza entre mis productos, y la regresión. Básicamente, la pregunta que estamos haciendo ahora es: ¿difieren los resultados entre una solución y otra? ¿Merece la pena hacer el cambio? ¿Qué voy a elegir? Igualmente, aquí si utilizamos el asistente, vamos a obtener una respuesta la más clara posible. Para los que quizás nunca han visto ese tipo de diagrama, aquí lo que me está diciendo, estoy en un caso donde estoy probando 4 films en un proceso. Y aquí representa estadísticamente dónde está cada uno. Entonces aquí lo que me está diciendo, y lo está diciendo también aquí en cifras, es que este sí es distinto de los demás. Pero entre este y este, o este y este, pues igual no hay tanta diferencia. Pero estadísticamente demostró que hay una diferencia, siempre quedando en mente que estamos hablando de estadísticas y seguridad al 100% nunca hay, estamos hablando de probabilidades. En general se utilizan niveles de significancia del 5%, que significa que cuando estoy seguro al 95%, digo que ya estoy seguro. Nos va a permitir conducir experimentos para determinar cuáles son las entradas significantes y los niveles que se tienen que aplicar y los niveles de significancia, hacer diseño de experimento y utilizar un optimizador de respuesta. Gráficamente corresponde a esas cosas, es decir, lo que voy a mirar, aquí hemos identificado 4 factores de entrada que vamos a ir tocando y ver cómo afectan la salida. Y aquí el software, una vez tenemos esos resultados, nos va a decir todo lo que está por encima de la línea roja es significativo en tu proceso. Es el significado objetivo esos 3 factores y las interacciones de esos dos. Por ejemplo, un simple de interacción en procesos industriales, podéis tener un proceso estable cuando la temperatura aumenta, estable cuando la tasa de humedad aumenta, pero si los dos aumentan, igual os cambia el proceso. Para coger un ejemplo, en un caso que damos, un centro de llamadas, si tengo 2 centros de llamadas de una misma entidad, pero los dos no tienen la misma música de espera, cuando la gente espera, pues igual en un centro la gente cuelga antes que el otro, sería una interacción entre el tiempo de espera y el centro. Eso ya se explicó esta mañana, lo voy a pasar, y eso es el optimizador de respuesta del que hablábamos antes. Aquí voy a poder ir toqueteando y ver dónde y cómo optimizar la respuesta. Cuáles son los puntos que más me interesan. Simplemente para explicarlo muy rápidamente, aquí tengo una línea casi horizontal, entonces sé que esa interacción no tiene efecto mayor, y aquí pues sí que tiene un efecto. Entonces voy a intentar combinar las variables para sacar el mejor rendimiento de mi proceso. Todavía en la parte de mejorar, nos va a ayudar a implementar una solución, cambiar el proceso y comprobar las mejoras. Si tenemos 3 etapas en nuestro proyecto, primero el proyecto como estaba, después de las primeras mejoras y después de un diseño de experimento en ese caso, vamos cómo va evolucionando y lo podemos comparar. Y vamos a rehacer el análisis de capabilidad de que estábamos hablando al principio.
En la fase de control nos vamos a asegurar de la utilidad de utilizar las mejores variables de entrada X, lo que decíamos, o sea, coger la mejor combinación en entrada para obtener el resultado que queríamos. Controlar la estabilidad de las variables de entrada y de la respuesta utilizando esas herramientas. Establecer un plan de control, utilizar hojas de control, documentación del proceso, formación y diagramas de control y análisis de capacidad. Son diagramas de los que hemos visto. El control estadístico del proceso continuo nos va a permitir ver si hay una desviación de nuestro proceso o no, pero también nos va a permitir hacer una replicación en otro sitio, en otra planta, y comparar los resultados en los dos, utilizar esas soluciones para los sitios. Muchas gracias a todos. Bueno, pues desde luego agradecer a Julien Bretan su exposición. Ha terminado antes de tiempo, lo cual es de agradecer. Yo estaba hablando con Anet y le estaba diciendo, estoy contando los que se me han dormido, ¿no? Pero, en fin, ahora tenemos entonces 10 minutitos para los que quieran preguntar. Sí. Teníamos preguntas. He visto que teníais un VSM, eso es parte de la segunda parte. Por favor, al preguntar, presentaros para que así todo el mundo sepa y procurar que todo el mundo se entere. Soy Joaquín Aguilar de AENOR y le quería hacer dos preguntas. Una, he visto que teníais un gráfico de un mapa del flujo de valor, de un VSM. ¿Eso es parte del segundo software que hablabas del Quality Companion? Correcto. O sea, como decía, Minitab entra en los números, las estadísticas propiamente dicho, y Quality Companion va a ser todas las herramientas de gestión del producto, VSM, mapa de proceso, todas esas cosas, el Ishikawa, esas cosas. Y luego la segunda, igual que tienes en el software del MSA, la validación del equipo de medida o del sistema de medida, que te dice si estás entre el 10 y el 30 y te aconseja, ¿no?, si aquello es aceptable o no. En la parte de SPC también nos da el software condiciones que te hacen pensar que el proceso está fuera de control, como 7 puntos seguidos, sí. Sí, todo eso lo vamos a tener también. Si volvemos, aquí vemos un punto que no está, pero también si tenemos, por ejemplo, si aquí digo, pues si tengo, no sé, si tengo 4 puntos o 5 puntos a la baja, ponme un punto rojo, eso lo va a hacer también. Es pedírselo, pero sí se puede. Sube el volumen un poquito, por favor. Soy Cristina Pérez, soy estadística y bueno, Minitab es un programa que la facultad sí que lo tenemos, se pertenece a la Complutense y es un programa que no se estaba diciendo antes a tu compañera, que es un programa que no se fomenta porque nosotros básicamente lo que estamos haciendo es con SPSS, con SAS y con R que lo están metiendo a Gardel. Entonces, mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre Minitab y los otros softwares, básicamente? Creo que para mí la principal diferencia es que justamente no hay que ser estadístico para utilizar Minitab. Es un software bastante simple de manejo que permite hacer bastantes cosas. Hablabas de R, por ejemplo. R es un lenguaje de programación y si no sabes mucho va a ser muy difícil conseguir cosas. Entonces, sobre todo es eso, es el manejo sencillo para llegar a resultados sin ser estadístico, saber mucho de estadísticas. Muchas veces la gente que está en la planta y va a conocer el proceso va a tener un conocimiento más bien limitado de las estadísticas. Creo que esa es la principal diferencia. Después con Minitab
no vas a poder hacer nada que no puedas hacer con R o con estadística o eso. Pero lo que pasa es que igual te va a pedir mucho más trabajo y mucho más conocimiento con un paquete como R. Venga, animaros. Arturo. Tiene un módulo de análisis de business. Perdón, ¿puedes hablar un poquito más alto? Sí, si Mitra contempla un módulo de business intelligence. ¿O no lo ha orientado? ¿Qué es? El análisis de datos empresariales, económicos. No estoy seguro de Business intelligence. No. Arturo. Sí. Bien, buenas tardes, soy Arturo Rizajo, secretario del comité. Hasta donde yo sé, Minitab no está disponible en plataformas Mac. Hasta donde yo sé, ¿está o sí lo está? A día de hoy, no. Es una de las cosas en las que estamos trabajando. Sí se puede utilizar en Mac, pero utilizando Bootcamp o cosas de esas. Es una de las cosas que se está hablando. Para cuándo la tendremos, no tengo esa información. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Aprovechadle que le tenéis a mano. Sacadle ahí todo. Bueno, en cualquier caso, cualquier pregunta en el futuro, o sea, no debéis en contactar. Sí, una cosa quizás importante para los que ya son usuarios y quizás no lo saben, no me canso de decirlo, así que lo vuelvo a repetir. Minitab tiene un servicio de soporte técnico que no solo es si os cuesta instalar el software, también es para todo el tema de utilización. Si queréis hacer un análisis, no sabéis exactamente cómo hacerlo, cómo organizar los datos y tal, nos podéis llamar o pasar un mail, ¿vale? Tenéis mis datos de contacto aquí y se lo reenvío, o si no el correo es soporte@minitab.es. O sea, no dudéis para cualquier pregunta en contactar con nosotros. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.